Hola, ¿cómo están? En este primer módulo vamos a revisar cuántos votos necesitan para ganar y para poder concretar su éxito electoral. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a hablar de cuántos votos necesitan sacar, cómo pueden sacar esa cifra. Hay que entender el contexto también para determinar qué es lo que necesitan hacer. Así que eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Lo primero, necesitamos saber cuál es el contexto de esta lección. Lo segundo, necesitamos saber cuáles son las reglas de juego, porque no es lo mismo estar en listas abiertas, por ejemplo, que en listas cerradas, como en este caso. Ya les voy a decir por qué. Y lo tercero, hay que saber cuántos votos necesitan para poderse hacer elegir en cada uno de sus distritos, municipios o departamentos. Entonces lo vamos a empezar a ver. Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa con el contexto y qué pasan con las reglas de juego? Entonces, lo primero, seguramente ustedes ya lo han visto en estos módulos que arrancaron ya hace un par de semanas atrás, pero la idea es que entendamos entre todos y entre todas cómo se distribuyen las curules de estos consejos de la juventud. Entonces, lo primero que hay que saber es que tenemos porcentajes distintos, que ustedes se pueden inscribir por listas de jóvenes independientes, también se pueden postular por procesos de organizaciones, digamos, que están liderando ciertos procesos, o pueden también inscribirse por medio de las juventudes de los partidos políticos. En ese sentido, es indispensable saber que cada una de las listas va a tener unos porcentajes para completar, digamos, ese gran 100% de los candidatos que van a participar en la elección. En el caso, digamos, de los consejos juveniles, entonces tengan en cuenta eso. Ustedes ya debieron haber hecho esta inscripción, ya deben en este momento saber en qué tipo de lista ustedes se inscribieron y a qué tipo de lista, digamos, necesitan hacerle campaña. ¿Qué es importante también tener en cuenta en cuanto, digamos, a las reglas? La composición de esos consejos, porque es importante saber cuántas curules, si son 1, 2, 3, 4, 5 o en este caso como lo muestra la pantalla 17, se van a entregar para cada consejo en cada lugar del país. Entonces no es lo mismo que vayan a entregar 13 a que vayan a entregar 17, porque seguramente habrá más posibilidad de hacerse elegir en la medida en que haya más escaños a entregar. En este sentido, tengan en cuenta lo que dice aquí en esta diapositiva, y es que en algunos casos serán 17, en otros lugares donde tengan una población más pequeña serán 13, y en otros lugares donde tengan una población todavía más pequeña, el número de personas a elegir será solamente de 7. Tengan en cuenta siempre que van a ser números impares y que posiblemente estos números estén acompañados en muchos de los lugares a los que ustedes van a representar de unas curules especiales que ya vamos a ver un poquito de qué se trata. Entonces, en cuanto a los votos y concretamente, aquí voy a mover un poquito mi pantalla porque entiendo que quedan un poco cubiertos los letreros. En cuanto a los votos y las listas, lo que necesitan saber es que, ya saben el número de curules, ya saben también cuántos cargos se van a entregar, ya saben por dónde se tienen que inscribir, aunque digamos que eso debía estar clara antes de que ustedes comenzaran esta clase, pero ahora lo que necesitamos saber es cómo me puede votar la gente, cómo me van a votar mis familiares, cómo me van a votar mis amigos, dónde van a marcar, y para eso es indispensable tener en cuenta que a diferencia de otras elecciones por las que ustedes quizás han votado para candidatos y para candidatas, en estas elecciones las listas van a ser cerradas. ¿Qué significa que las listas sean cerradas? Significa que cada una de las listas se va a presentar en un orden. Entonces, internamente, el partido, el movimiento o el grupo de jóvenes que ustedes lideran o del que hacen parte va a presentar un orden de las listas, y lo importante aquí es que ustedes piensen que la campaña no es solamente a título propio, sino que la campaña debe hacerse para la lista. Necesitamos que las personas voten por la lista y necesitamos entender que pues efectivamente una vez marquen su voto, marquen la casilla de voto, le estarán dando el voto a la lista y no necesariamente a ustedes, no necesariamente a su nombre. ¿Eso qué implica? Pues que tienen un reto, digamos, concreto, más allá de lo electoral y más allá de la opinión pública, de los ciudadanos,
que viven en su municipio, en su distrito o en su departamento, y es que también tienen un reto al interior del partido, al interior del movimiento, porque necesitan también ser muy estratégicos a la hora de argumentar cuál es la posición que ustedes deberían ocupar en esas listas. Entonces es bien importante que traten de estar en los primeros lugares de las listas, porque esa es la única forma de garantizar que van a tener algún espacio para hacerse elegir como consejeros y consejeras de juventud. Aquí nos dice también si vamos a tener curules extra. Como les estaba adelantando, sí, es posible que vayamos a tener curules extra, pero esos curules extra aplican determinadas personas que están determinadas en la ley y que se caracterizan por ser jóvenes campesinos o de comunidades indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, raizales o en general de comunidades, digamos, étnicas o también que hayan sido víctimas del conflicto armado. En ese sentido, ustedes también necesitan entrar a revisar si su caso en particular hace parte de alguno de estos grupos, porque digamos que tiene una competencia distinta, o si por el contrario van por la lista general que va a entregar, digamos, un número concreto de curules. ¿Qué más entonces necesitamos saber en este sentido? ¿O qué debe ser claro para ustedes a partir de lo que yo les dije? Lo que debería ser claro es que la apuesta central en esta elección, cuando estemos pensando en esos votos que vamos a proyectar, la apuesta central en esta elección debería ser, como dice enfrente, que la lista por la cual ustedes inscribieron su nombre tenga la mayor cantidad de votos posibles. ¿Por qué? Porque resulta que en los sistemas cerrados, en la medida en que las listas saquen muchos votos, pues cada lista va a tener derecho a más posiciones o a más curules. Entonces el primer objetivo será que todos trabajen en equipo para lograr sacar la mayor cantidad posible de votos para esa lista en concreto por la que ustedes se presentaron. Y lo segundo, digamos que si uno se hace cierto tipo de preguntas sobre cuántos votos debo sacar yo, pues en realidad debería preguntarme no solo cuántos votos debo sacar yo para aportar a los votos de la lista, sino también cuántos votos deberían sacar los demás candidatos y candidatas para que entre todos tengamos una gran masa electoral que nos permita tener muchas curules dentro de estos consejos de juventud. Entonces recuerden que aquí le vamos a trabajar no solamente a nuestras propias campañas, sino que les vamos a trabajar a las listas, porque de eso depende que ustedes saquen muchas curules, que saquen pocas curules o que no saquen ninguna curul. Entonces hay que trabajar sobre esos datos. Lo siguiente en este caso tiene que ver con que en este sistema de listas cerradas, porque a veces es algo que no queda tan claro, y es que no necesariamente, si ustedes están en una lista y sacaron la mayor cantidad de votos, no necesariamente ustedes van a ser los elegidos o las elegidas por esa lista. Por eso es tan importante el orden de preferencia en la cual se incorporan esas listas, porque recuerden que aquí lo que hay es un proyecto colectivo, un proyecto que le apuesta, digamos, a un tema mucho más programático, a un proyecto, digamos, de movimiento, a un proyecto de partido que defiende unos valores concretos que favorece, por supuesto, la democracia, pero en este sentido, sacar la mayor cantidad de votos no necesariamente significa sacar la curul. Entonces, ustedes deben tener en cuenta eso, que se aporta, digamos, con muchos votos a la lista, pero si la lista, por ejemplo, con el total de votos le alcanza para 5 curules, pues solamente las personas que estén en los 5 primeros lugares van a tener oportunidad de representarlos en los consejos de juventud en los distintos territorios del país. Entonces tengan eso muy presente para que no se confundan. Entonces por eso les decía al inicio, en esta elección digamos que hay dos momentos, uno de cara a la opinión pública, de cara a los ciudadanos, a su familia, a sus amigos, a los que pueden votar por ustedes como candidatos y candidatas, pero también hay otro momento que es previo en donde pues uno tiene que definir con su partido político, con su movimiento, con sus colegas, digamos, del quehacer político, cuál es el puesto que va a tener dentro de la lista y por qué va a tener ese puesto. Digamos que eso también es importante tenerlo en cuenta y debatirlo, porque el puesto, insisto, va a ser muy importante para que ustedes puedan llegar a ocupar esas curules.
Hablamos ya entonces del tema de la proyección de votos, de cuáles eran las reglas de juego, de cuál es el contexto, y ahora lo que nos queda pendiente es saber, entender y analizar ciertos datos primarios. ¿Y cuáles son esos datos primarios que vamos a tener en cuenta inicialmente? Algo que nosotros llamamos FODA. ¿Qué es el FODA? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Digamos que eso es una matriz en donde ustedes lo que hacen es identificar ustedes qué fortalezas tienen, qué debilidades tienen, qué oportunidades, qué amenazas, pero también tienen que tener en cuenta el contexto, la lista por la cual se lanzaron, todos los factores que hay alrededor de su campaña para que puedan hacer un buen ejercicio. Sin más preámbulos, lo que les voy a pasar ahora es un video muy corto de 4 minutos en el que nos explican de qué se trata el FODA. Está muy bien explicado, está más pensado como para personas y organizaciones, pero luego de verlo lo que haremos es entender eso, cómo se aplica al mundo político y al mundo de los candidatos. La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, entre otros, que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado. Es como si se tomara una radiografía de una situación puntual, de lo particular que se está estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. Fortalezas. Factores críticos positivos con los que se cuenta. En el caso de una empresa, capacidades especiales y características que le permitan contar con una ventaja sobre sus competidores. Oportunidades. Aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas. En el caso de una empresa, los hechos positivos que podamos detectar y explotar favorablemente. Debilidades. Factores críticos o negativos que se deben eliminar o reducir. En una empresa, son los factores que la sitúan en una posición desfavorable con respecto de sus competidores. Amenazas. Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, persona, empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. La parte más importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas, así como la obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del objeto de estudio y la necesidad de emprender una acción en particular. Solo con este tipo de análisis y evaluación integral del FODA estaremos en condiciones de responder interrogantes, en el caso de una empresa. La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una elección entre diferentes alternativas a efecto de resolver las más variadas situaciones en un nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, entre otras. Es decir, en todo momento se deben tomar decisiones. Para realizar una acertada toma de decisión sobre un tema en particular, es necesario conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para así poder darle solución. Es importante recordar que sin problema no puede existir una solución. Ejemplo de un análisis de FODA personal. Retomando, las fortalezas y las debilidades se refieren a aspectos internos y son características de la personalidad o las habilidades individuales o empresariales. Mientras que las oportunidades y las amenazas corresponden a aspectos externos. Una vez que se ha terminado de realizar el análisis FODA, deben de prepararse las estrategias de acción correspondientes.
El análisis matriz FODA no es una imagen estática, debe actualizarse constantemente y trabajar sobre ella. Esperamos que este material te sea de utilidad. Bueno, entonces como ya vieron, el análisis FODA se utiliza no solamente para las empresas, sino también para la marca personal, para nosotros como personas, pero también se puede utilizar o se puede traer al campo político para nuestras empresas políticas, nuestros movimientos, nuestros partidos, las listas en las que estamos, pero también para nuestra carrera política. Tengan en cuenta lo que se decía en el video, y es que ustedes primero necesitan establecer cuáles son las fortalezas, las debilidades. Tienen que tener un plan de acción muy concreto de mejora en cuanto a las debilidades y también un plan de acción para proyectar y fortalecer sus habilidades, pero con relación a las oportunidades y a las amenazas, que es lo que tiene que ver con el entorno, también necesitan saber cómo pueden neutralizar esas amenazas. ¿Cómo pueden trabajar para que, esa amenaza no afecte su candidatura? ¿Cómo pueden neutralizar ese tipo de cosas? O simplemente cómo deben dar un discurso o preparar un mensaje que pueda atenuar cualquier tema negativo que otra campaña, por ejemplo, quiera hacer en su nombre. Entonces tengan en cuenta eso, que necesitan primero identificar esto que aparece en el FODA, pero luego de la identificación es muy importante que se defina una acción concreta a tomar para cada uno de los puntos. Recuerdan también, como les decían en el video, que si no se tiene un objetivo, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Pues probablemente no vaya a ser muy útil tener en cuenta este análisis. Entonces, plantéense desde el inicio el objetivo. El objetivo puede ser, por ejemplo, posicionarme como un candidato fuerte para poder aspirar dentro de muy poco a ser edil, por ejemplo, o también tener alguna participación destacada en el órgano ejecutivo de mi distrito, de mi municipio, de mi departamento. O puede ser que yo le esté apuntando a que vean lo fuerte que soy para que me busquen otras personas como un aliado estratégico en mi región, como una aliada estratégica en mi región. Eso también puede ser un objetivo. Entonces eso, tengan en cuenta antes de empezar a hacer este inventario, ¿por qué están haciendo la matriz? ¿Cuál es el objetivo concreto de lo que quieren hacer y hacia dónde van? Trayéndolo entonces al tema político, me parece que el video está muy bien explicado, pero 3 puntos que es indispensable que tengan en cuenta. Cuando hablamos del mundo político, la matriz lo que nos hace es permitir, uno, entender cómo nos estamos viendo nosotros mismos, pero también nos permite entender cómo nos están viendo los demás. Y los demás no son solamente las personas a las cuales les caemos bien, mi familia, mis amigos, las personas de mi partido, sino también esas personas que no nos conocen o esas personas incluso que pueden tener una opinión no muy favorable de nosotros y nosotras. Entonces es importante que en esa matriz ustedes incorporen toda esa información, no solamente lo bueno, que es lo que ustedes o la gente cercana a ustedes puede pensar de ustedes, sino también esas cosas que a veces puede que no sean tan buenas de las personas que son más externos o más alejados a esa campaña. Lo segundo es que nosotros no deberíamos quedarnos solamente con una matriz para nosotros como candidatos y candidatas. Casi que deberíamos replicar el ejercicio pensando en el partido o en el movimiento por el cual nos vamos a lanzar. Casi que uno debería hacer el mismo ejercicio para determinar cuáles son, las posibilidades que yo tengo de llegar a ese cargo o de cumplir más bien con ese objetivo que me tracé a partir de la lista por la cual yo estoy participando. Entonces es importante también que entendamos cuál es la reputación de ese partido, de ese movimiento por el que me estoy lanzando en mi distrito, en mi municipio o en mi departamento. Y por último, en tercer lugar, lo que nos permite esta matriz es entender la relevancia y también la pertinencia de los temas que nosotros estamos proponiendo en nuestra campaña, en nuestro discurso, en nuestro programa, los temas con los cuales estamos intentando convencer a las personas de que voten por nuestra candidatura. Entonces, también, si hacemos un buen ejercicio, lo que podemos tener como resultado es un listado de temas priorizados que sean relevantes y que además sean pertinentes para el contexto en el cual estamos nosotros en cada uno de nuestros lugares.
Finalmente, en este módulo vinimos no solamente a escuchar, sino también a trabajar. Entonces, en ese sentido, la idea es que ustedes se preparen. No les voy a dar un tiempo exacto. Tienen tiempo hasta que nos veamos en clase presencial para que podamos hacer algunos comentarios sobre el trabajo, para que definan, hagan o actualicen, cualquiera que sea el caso, su propia matriz FODA, para que ustedes, digamos, puedan diseñar su matriz para su propia campaña. Recomendación. La tarea número 1 es hacer la de ustedes como candidatos y candidatas. Digamos que esa es la principal, es la básica y es la mínima que deberíamos tener. Pero si pueden, si tienen tiempo, si esta campaña les interesa mucho, la recomendación es que no se queden solamente con esa matriz, sino, como les decía antes, que hagan la matriz también para su partido o su movimiento. Un placer verlos. Nos vemos pronto.